Bendiciones. Vamos a seguir por nuestro viaje en la historia de la Iglesia y vamos a ver los siguientes concilios que se dieron después del concilio de Calcedonia, cuáles fueron los temas principales. Tal vez no vamos a ahondar mucho en ellos porque los temas andan siempre todos dentro de lo que era la naturaleza divina de Cristo y sus voluntades, etcétera. Todos anduvieron más o menos ahí discutiendo los mismos temas, los siguientes concilios, pero vamos a ver también algunos hechos importantes que se dieron en la historia de la Iglesia, que es bueno que nosotros como cristianos los entendamos y sepamos de ellos. Así es que acompáñame en este viaje por la historia de la Iglesia, que va a estar muy interesante. Después del concilio de Calcedonia, se realizó el quinto concilio, que es conocido como el concilio de Constantinopla II, en el 553. Fue convocado por el emperador Justiniano contra Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro, Ibas de Edesa y otros nestorianos. En ese concilio se reunieron 151 padres, todos orientales, salvo 6 africanos y 8 occidentales. Fue presidido por el patriarca Eutiquio de Constantinopla y en ese concilio se le añadió a María el título de Aparcenos, es decir, siempre virgen. Después de se da el otro concilio, conocido como el sexto concilio, es decir, el concilio de Constantinopla III. Este fue en el 680, convocado y presidido por Constantino IV contra los monoteletas. Ellos afirmaban que había solo una voluntad en Cristo. Este concilio viene y defiende la doble voluntad en Cristo, sin confusión ni división. En este concilio participaron 174 obispos, la mayoría orientales. El concilio condena al ya fallecido Papa Honorio, que había aprobado el monotelismo. Este concilio condenó esta posición teológica, diciendo que así como en Cristo hay dos naturalezas, también deben ser reconocidas las dos voluntades en ella. Tanto las naturalezas como las voluntades eran indivisas, incambiables, inseparables, inmezclables. Después de esto, en el año 787, se viene el séptimo concilio, conocido como el Concilio de Nicea II, y fue convocado por la emperatriz Irene contra los iconoclastas que atacaban la veneración de los íconos. Las preguntas eran: ¿debía usarse imágenes en los servicios? En la antigua iglesia nunca hubo oposición a la decoración de la misma, por lo general que estas decoraciones eran siempre alusivas a algún episodio bíblico. Restos de todas estas imágenes que se han hallado en catacumbas confirman que siempre se usó de imágenes en el mundo cristiano. Sin embargo, los cristianos que venían procedentes del paganismo y del Islam temieron que esto pudiera dar lugar a la idolatría. Entonces fue cuando Juan Damasceno defendió el uso de estos como el libro de los incultos y vaso del Espíritu Santo, concediendo venerarlas pero no adorarlas. Y veamos esto en más detalle para entender cuál fue el problema central de este concilio, cuál era la postura de los que estaban en contra de los íconos y los que estaban a favor de los íconos. El problema que se dio sobre la veneración a los íconos,
era todavía, como decir, la continuación del debate sobre la persona de Cristo. Es decir, el tema sobre la persona de Cristo no quedó resuelto en el último concilio del 681, sino que al contrario, todavía continuaba, aunque de forma alterada, durante los siglos que fueron del 8 al 9. El conflicto se fue desarrollando en cuanto a las imágenes que veneraban, es decir, lo que ellos llaman los santos íconos, que eran principalmente la imagen de Cristo y la imagen de María y de algunos santos que ya la cristiandad desde hace mucho acostumbraba guardar y venerar en las iglesias y en los hogares. Es decir, desde cientos de años antes del último concilio del 681, ya las personas guardaban en sus casas imágenes de Jesús, de María y de algunos santos y las veneraban. Entonces, no las veneraban solo en sus casas, sino que también en las iglesias. Entonces, aquí es donde se da que los iconoclastas es una palabra que quiere decir quiebra íconos, es decir, los que estaban en contra de los íconos sospechaban de que toda representación artística religiosa que los seres humanos hicieran de Dios podía llevar a la idolatría. Entonces ellos lo que buscaban era quitar todos los íconos, eliminar el uso de los íconos, porque ellos decían esto lleva a la idolatría, cosa que los que estaban a favor de los íconos no consideraban así. Entonces, quienes sospechaban de toda representación artística religiosa de los seres humanos o de Dios, exigieron la destrucción de todos estos íconos. El partido que era adversario a estos, es decir, los iconodolus, que quiere decir los venerantes de los íconos, decían que todo esto se daban con la misma pasión al respaldar que los íconos daban vida en la iglesia. El antagonismo no consistía en un mero conflicto entre estas dos concepciones opuestas al arte cristiano, sino que también venían implicados temas más profundos que tenían que ver con la naturaleza humana de Cristo, la actitud de los cristianos hacia la materia, el verdadero significado de la redención cristiana. Todos estos temas estaban detrás de esta controversia sobre los íconos. Entonces muchos piensan que en toda esta controversia penetró dentro del imperio la influencia del pensamiento judío y la influencia del pensamiento musulmán, ya que estos estaban en contra de todo tipo de imágenes. Y además de esto, es significativo que el califa musulmán Yazid ordenó eliminar de sus dominios todos los íconos que los cristianos tenían. Esta controversia duró unos 120 años y se divide en dos fases. La primera de ellas comenzó en el 726, cuando León III inauguró su campaña contra los íconos, y acabó en el 780, cuando la emperatriz Irene suspendió la persecución de los que tenían íconos. En el año 787 se da un concilio en Nicea en donde se le da la victoria al partido que estaba a favor de los íconos. Entonces es confirmado el uso de los íconos dentro de la iglesia en el concilio del 787 en Nicea. Este concilio dice que los íconos, según las declaraciones, deben guardarse en las iglesias
y reverenciarse con la misma relativa veneración que se le daba a otros símbolos materiales como la cruz y el libro de los evangelios. En el 815, con el emperador León V, el armenio, se vuelve a dar otra persecución contra los que usaban íconos y continúa hasta el año 843, cuando los íconos vuelven a ser nuevamente reinstalados dentro de la iglesia, gracias esta vez a los esfuerzos de otra emperatriz, la emperatriz Teodora. Es en el 843 cuando se vuelve a dar la victoria ya final del uso de los íconos en el 843, que se conoce como el triunfo de la ortodoxia. Entonces se conmemora en un oficio divino especial en el día en que se celebraba el Domingo de la Ortodoxia, que es el primer domingo de la Gran Cuaresma. Entonces, la principal figura que se da en la defensa del uso de los íconos en el primer periodo fue San Juan Damasceno, por ahí del que vivió del 675 al 749. Y en el segundo periodo de la defensa de los íconos, el gran campeón de la defensa fue Teodoro Estudita, que vivió del 759 al 826. Entonces, el uso de los íconos se permite y esta controversia iconoclasta tuvo dos periodos, siendo una el máximo exponente Juan Damasceno y siendo en la segunda el máximo exponente San Teodoro Estudita. Pero entendamos lo que es la cuestión de la idolatría por los íconos, es decir, los que acusaban de idolatría, ellos decían que cuando un ortodoxo besa un ícono o se postra ante él, es un acto de idolatría. Pero los que defienden el uso de los íconos dicen que no es idolatría. Ellos dicen que el ícono no es un ídolo, sino que el ícono es un símbolo. La veneración a las imágenes va dirigida no a la piedra o a la madera o a la pintura, sino a la persona que está representada en ellas. Esto es lo que ya en el año 650 había dicho un personaje de nombre Leoncillo de Neápolis, que ya había dicho esto mismo desde el año 650. Él dice: no hacemos homenaje a la madera en sí, sino que reverenciamos a aquel que murió en la cruz. Cuando las dos vigas de la cruz se juntan, yo hago homenaje a esa figura por razón del Cristo crucificado. Pero si las vigas ya se separan, entonces las desecho y las tiro al fuego. Esto fue una defensa que hizo este señor Leoncillo de Neápolis, defendiendo la veneración que le daban los cristianos a la cruz de Cristo. Entonces decían, puesto que los íconos no son más que meros símbolos, no se debe decir que los ortodoxos adoran, sino que veneran y reverencian. San Juan Damasceno distinguió con precaución entre el homenaje relativo que se le presta a los íconos en forma de veneración y la adoración que es reservada únicamente y exclusiva para Dios. De hecho, ellos ven los íconos como parte de la doctrina de la Iglesia. Es decir, cuando los íconos, dice Leoncillo, son como libros abiertos que hacen pensar en Dios. Constituyen uno de los métodos empleados por la Iglesia para promulgar la fe. Al que carezca de una erudición o de tiempo para poder estudiar obras de teología, no tiene nada más que hacer que entrar en una iglesia para tener ante sí, en las paredes de la iglesia, ante sus ojos, todos los misterios de la religión cristiana. Si un pagano os pide que le enseñe vuestra fe, decían los que defendían los íconos,
Ustedes solamente deben llevarlo dentro de una iglesia y ponerle delante de los íconos, de modo que los íconos le anunciarán a ellos los misterios de la iglesia. Y así entonces se le da a los íconos la misma importancia, o se le da importancia dentro de la tradición cristiana. A través de los íconos, los que defendían el uso de los íconos mantenían que los íconos salvaguardan la plenitud y la entereza de la doctrina de la encarnación. Es decir, si bien es cierto, se puede decir que a Dios nadie lo vio jamás, como dice en San Juan 1:18, por medio de la encarnación se ha posibilitado el arte religioso figurativo. Es decir, a Dios se le puede representar porque Él se hizo hombre y se encarnó. Es posible, decía San Juan Damasceno, producir imágenes materiales de aquel que quiso asumirse en un cuerpo material. Decía San Juan Damasceno, en la antigüedad el Dios incorpóreo e incircunscrito no era representado, pero ahora que Dios se manifestó en la carne y vivió entre los hombres, produzco yo una imagen del Dios que es visible. No venero la materia, sino al Creador de la materia, que por mí se hizo material y se dignó habitar la materia, que mediante la materia efectuó la salvación. No pararé entonces de venerar la materia, que ha sido el medio de salvación. Entonces ellos decían que los iconoclastas, al considerar que la materia era profana, buscaban una religión libre del contacto con lo material. Entonces pensaban que lo espiritual a fuerza fija e incompatible, que a fuerza fija era incompatible con lo material. Pero decían que esto es traicionar la encarnación, es excluir la humanidad de Cristo y de su cuerpo. Es olvidar que tanto Cristo, que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma han de ser redimidos y se han de transfigurar. Entonces, si Dios fue asumido en cuerpo material, comprobando así que la materia se puede redimir, la palabra encarnada deificó la carne. Esto decía San Juan Damasceno, es decir, Dios deificó la materia y la dotó de espiritualidad. Si la carne se ha convertido en el vehículo del Espíritu Santo, también lo puede ser, aunque de modo distinto, la madera y las pinturas. Entonces, la doctrina ortodoxa de los íconos va vinculada con la misma creencia, no menos ortodoxa, que la creación de Dios ha de ser redimida y glorificada en su entereza, tanto la material como la espiritual. Y entonces, como dice, según decía un ortodoxo de nombre Nicolás Cernov, que vivió del 1898 a 1980, él decía que los íconos eran para los rusos más que unas meras pinturas, eran manifestaciones dinámicas del poder espiritual del hombre en cuanto a la redención de la creación mediante el arte y la belleza. Los colores y los rasgos de los íconos no pretendían imitar la naturaleza. Los artistas procuraban demostrar que los hombres, los animales, las plantas y el cosmos entero podían ser rescatados de su estado actual degradado y restaurados a su imagen verdadera. Los íconos eran garantía de la victoria venidera de la creación redimida sobre la creación caída. La perfección artística del ícono no era solamente un reflejo de la gloria celestial, era una instancia concreta de la material restaurada en su condición original de armonía y belleza, que servía de vehículo del Espíritu Santo. Los íconos eran parte del cosmos transfigurado. Y San Juan Damasceno también decía que el ícono es una canción triunfal y una revelación de un monumento duradero a la victoria de los santos y la vergüenza de los demonios. Entonces, ya terminando, esta fue la principal controversia que se dio desde
el quinto concilio, desde el sexto concilio hasta el año 800, hasta el año 843, que es cuando ya se define y se define y se resuelve de una vez por todas la controversia de los íconos, que tenía que ver o que estaban muy relacionadas también con la persona de Cristo, con su divinidad y su encarnación. Ya viene vuestro rey. Qué contradicción más extraña, un rey que viene en asno, humilde porque es el rey de la paz, el rey de Jerusalén, el justo Mesías, el profeta esperado que anunciaron los profetas de la antigua alianza. Con la llegada de la Pascua, Cristo subió a Jerusalén, ciudad de la paz, sin preocuparse por la muerte, y dijo: No subo a la Jerusalén de la tierra para sacrificarme, sino a mi Padre y mi Dios, que es el vuestro, para llevaros conmigo a la alta Jerusalén del reino de los cielos. El icono de la entrada mesiánica en Jerusalén expresa la voluntad de Cristo por completar lo que dijo el profeta Zacarías: Oh Jerusalén, ya viene vuestro rey montando en un borrico. Vemos, como indica el Evangelio, a Cristo montando en un borrico, como se sienta un rey en el trono. Nos mira y un semblante triste cubre su rostro. La alegría aparente no lo engaña, porque sabe la traición que lo espera. Su tristeza no es producto del miedo a la muerte, pues se dirige a ella por libre elección, sino que tiene su origen en la reciedumbre de los corazones que se niegan a entender y que niegan expresamente la misión de Dios. Como en todos los iconos, vemos alrededor de la cabeza de Cristo una aureola luminosa sobre la que hay una cruz con 3 letras griegas que significan: Yo soy Él, es decir, el ser, y al ser nadie le da la existencia, puesto que es el manantial rebosante de vida. Cristo bendice a la multitud con la mano derecha, y con la forma de los dedos alude a la unidad de la Trinidad. En la mano izquierda lleva el Antiguo Testamento, certificando que Él es el realizador de las profecías, como recogió Isaías. El Rey de la Paz, hijo de Josué. ¿Acaso no habló el profeta Zacarías de un rey apacible montando sobre un borrico? El asno que llevaba Jesús no era de su propiedad, sino que los discípulos lo pidieron prestado para la ocasión, y nadie lo había montado antes que Cristo, según lo que nos refiere el Evangelio de Marcos. Id al pueblo, y al entrar encontraréis un asno que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traédmelo. Observamos que el borrico que monta Cristo es blanco, color de la victoria de Cristo sobre la muerte, porque su entrada en Jerusalén simboliza la entrada en la Jerusalén celestial. La comitiva que lo acompaña en este icono se divide en 2 grupos. Detrás de Cristo camina el pueblo creyente y los discípulos encabezados por Pedro, de barba blanca, y al que sigue Tomás. Ambos señalan con la mano a Cristo. Por otra parte, vemos a los que los reciben saliendo de la ciudad. Cristo y sus seguidores se dirigen de Betanía a Jerusalén. Y cuando el comité se acerca a la cuesta del Monte de los Olivos, todos los discípulos,
con semblantes marcados por el miedo y el estupor, empiezan a gritar y a loar a Dios en voz alta, según nos cuenta San Lucas. Que Dios bendiga a quien viene en su nombre. Las voces de los que acompañan a Cristo se funden con las de los que lo reciben saliendo de la ciudad. Hosana, y llevan ramas de palmera como signo de victoria. La multitud grita, Hosana, porque vio el milagro de la resurrección de Lázaro. Y aquí es donde se encuentra la relación entre la resurrección de Lázaro y el Domingo de Ramos. El origen de la fiesta de Ramos viene de la palabra griega Hosana o de la palabra aramea Hushana, que significa sálvanos, Señor. Frente a la comitiva de Cristo están los que salen del templo para recibirlos. Representan a los fariseos, a quienes esta demostración popular inquietaba mucho. Así que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cristo respondió, os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Con estas palabras Jesucristo quiso decir que las piedras son mejores que los corazones insensibles y faltos de fe. Ante el asombro y el miedo de los discípulos y ante la hipocresía de los fariseos que tendieron una trampa para deshacerse de Jesús, vemos a los niños ajenos a los problemas e intrigas de los mayores. Uno de ellos se interesa por el burro. Otro corta ramas sobre el árbol para celebrar el festival, en una escena que nos recuerda la honradez y la pureza de corazón. El tercero, al borde del camino, simboliza el ciego Arija, diciendo, «Oh, hijo de David, apiádate de mí». Y por último, el cuarto, extiende la ropa para que el Señor se la santifique al pasar. ¡Ay de esta infancia! ¡Cómo ansía los dichos del Señor! Y con qué facilidad penetran las enseñanzas en sus jóvenes corazones. Un mandamiento de Cristo a los adultos fue, llamad a los niños y que vengan a mí. Por eso, esta es la fiesta de la infancia, inocente y clara. A la izquierda de Cristo y detrás de las piedras que nos recuerdan al monte de los Olivos, hay un árbol. Parece como si Jesús estuviese cerca de su tronco, en lo que es una anticipación de la madera de la cruz sobre la que será crucificado. La ciudad de Jerusalén se ve en el icono a través de una de las puertas de su muralla, y aparecen cúpulas y templos. En el centro de la ciudad podemos apreciar la cúpula de la Iglesia de la Resurrección, que indica la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, así como lo es del sacrificio pascual y del antiguo templo del que Cristo dijo: «Destruid este templo, y yo levantaré otro en 3 días». Con estas palabras se refería al templo de su cuerpo, tal y como nos lo explicó San Juan. El icono de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén llama a la felicidad que precede a la catástrofe y anuncia de antemano la alegría de la verdadera resurrección, mediante la cual el Señor entra en la Jerusalén celestial. Al entrar en Jerusalén, el Señor inaugura el reino de la paz, el reino edificado sobre la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ilumina, ilumina, oh Nueva Jerusalén, porque la gloria del Señor se ha asomado en ti.
Entonces, espero les haya quedado claro. Este es otro periodo de las fases por las que tuvo que pasar la iglesia y este fue uno de esos. Espero me hayan entendido y sea de bendición para ustedes.